Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante, el cual se titula La poderosa palabra de Dios. Y vamos a continuar aprendiendo este texto que durante esta semana estaremos repitiendo. Así que acompáñame a leer lo que está escrito allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 51 y el verso número 10. Leemos así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite levantar con bien y porque podemos ver la luz de este día. Ahora queremos pedir que su bendición nos acompañe, pedimos que nos guarde y su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad. Que mediante el estudio de su palabra podamos conocer su voluntad para el día de hoy y que podamos ser instruidos según usted dispone. Ayúdanos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Poder en la palabra. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuán penetrante es la palabra cuando se recibe verdaderamente en el alma? Esto es, ¿hasta dónde la palabra de Dios puede ir cuando se recibe plenamente? Eso es, ¿qué tan profundo va en la vida de una persona? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y allí vamos a leer el verso número 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos dice que la palabra de Dios entra a lo más profundo del ser, y nos dice que es más cortante, es más penetrante que una espada de dos filos. Y dice allí que parte el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que puede ir allá hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, la palabra de Dios puede escudriñar todo eso y más todavía. Nos damos cuenta, lo más profundo, aquello que nosotros pensamos, o eso está oculto a los demás, no lo está oculto a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hasta allí abarca la palabra de Dios. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo que se encuentra en nuestra elevada vocación, en la página 270. Y dice así: las palabras de la inspiración, pesadas en el corazón, serán como corrientes que fluyan del río del agua de la vida. Nuestro Salvador oró para que las mentes de sus discípulos pudieran ser abiertas al entendimiento de las Escrituras. Y cuando quiera que estudiemos la Biblia con una actitud de oración, el Espíritu Santo estará cerca para abrirnos el significado de las palabras que leemos. Esto no es apenas que vamos a leer. Pero si nosotros confiamos realmente en la palabra de Dios, entonces vamos a permitir que Dios nos hable a través de su palabra. Y el Espíritu Santo estará allí para instruirnos, para guiarnos, para hacernos entender las palabras. Hay personas que dicen, yo no entiendo la palabra de Dios, tal vez necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7 en la página 940, nos dice de esta manera: la verdad practicada debe actuar en la vida y la palabra como
una cortante espada de dos filos debe cortar el exceso del yo que hay en nuestros caracteres. Esto es, no el exceso de alguien más, el exceso del yo. No el yo del hermano, el mío propio. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, muy bien, y la practicamos, entonces todo lo que exceda, que no sea semejante al carácter de Cristo, va a ser cortado. Muchas veces tenemos el error y cometemos el error de aplicarle la palabra a alguien más. Esta palabra es para ti. Tengo algo que decirte, pero la palabra se aplica para mí. Cuando aplico para mí, entonces la leo para mí, y a quien va a cortar las intenciones del corazón, los pensamientos, el carácter, va a ser el mío. Muchas veces cometemos el error de decir, aquí nos falta amor. No, no nos falta amor. Me faltará a mí. Y lo que debo hacer para eso es leer la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios pueda implantar el amor en mi vida. Muy bien, muchas veces podemos decir, es que les falta cortesía cristiana. No, no les falta cortesía cristiana. Me faltará a mí. Y cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, entonces lo que me está sobrando, esto es la descortesía, va a ser cortado y en su lugar va a ser puesta la cortesía cristiana, el amor que llamamos que falta. No les falta a los demás, me falta a mí. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La palabra hace humilde al orgulloso, manso y contrito al perverso, obediente al desobediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos con las prácticas diarias, pero la palabra corta las concupiscencias carnales. ¿Nos damos cuenta? Cuando nosotros leemos este párrafo de la pluma inspirada y leemos que la palabra hace humilde al orgulloso, dice, ya ves, te voy a aplicar porque tú eres orgulloso. No, 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 no. La palabra hace humilde al orgulloso. Si hay orgullo en mí, la palabra me va a hacer humilde. Muy bien. Si hay perversidad en mi vida, me va a hacer manso y contrito. ¿Nos damos cuenta? Porque la palabra se aplica para mí, para mi vida. Es Dios hablando a mi vida, Dios hablando a tu vida. No puedo decir, ¿sabe que aquí todos son orgullosos? No, yo tengo orgullo en mi corazón y la palabra de Dios me va a cambiar. ¿Nos damos cuenta? Nosotros tenemos que entender esa parte. Muchas veces lo hemos hecho mal, siempre estamos aplicando la palabra a otros, cuando la palabra se aplica primeramente a mí y después a mí, y más después también a mí. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando tú le impartes la palabra de Dios a alguien, le dices, aquí está la palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando la persona la lea, se va a aplicar a sí misma. Y entonces va a cambiar su vida. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Separa las coyunturas y los tuétanos, cortando las concupiscencias de la carne y haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer el otro? ¿Por qué no lo hace aquel? Bueno, eso es lo que nosotros sentimos, eso es lo que nosotros pensamos que es. Pero la palabra de Dios corta los deseos malos en nuestra vida y nos impulsa a hacer las cosas buenas. Muchas veces somos duros con las personas, tal vez. Pero recuerda que si la palabra de Dios está haciendo algo en tu vida, está cortando esas cosas que no funcionan. No pretendas que la palabra de Dios corte la vida de alguien más. Pero la vida propia es la que corta. Porque si no, no tiene sabor de vida para vida. El sabor de vida para vida no lo puede gustar a alguien más. Lo tienes que gustar tú, lo tengo que gustar yo. ¿Cómo voy a saber que la palabra es buena y es agradable si no es probada en mi vida? Si no es probada en tu vida, podemos nosotros ver el mal de los demás. Pero eso no nos hace ni mejores, ni diferentes, ni semejantes a Jesús. ¿Te das cuenta?
Pero vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. En el principio, ¿cuán rápido creó la palabra el cielo y la tierra? Entonces, cuando no existía nada, la palabra creó. Pero ¿qué tan rápido? Vamos a dejar que la pluma inspirada a través de la Biblia nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1. Y nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Hoy día, cuando nosotros hablamos de hacer algo, no de crear, de hacer algo, tenemos que planificar, tenemos que hacer los números, ver cómo va a quedar y entonces comenzar. Y eso nos lleva tiempo. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero cómo lo hizo? Vamos a dejar que la Biblia nos explique un poco más. Vamos allá en nuestras Biblias al libro de los Salmos, en el capítulo 33, los versos 6 y el verso 9. Miren cómo dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La Biblia nos dice entonces que a la palabra de Dios existieron las cosas. Esto es, Dios hacía una cosa porque él lo expresaba, lo decía. ¿Cuánto se tardó? Apenas lo expresaba. ¿Te das cuenta? Así que la palabra de Dios no tarda años y años en hacer efecto en una persona. O puede tardar si la persona no la practica, por supuesto. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios dijo y existió. Esto es instantáneamente. No tuvo que esperar millones y millones de años, como algunos piensan. Muy bien, ¿estamos claros? Así que la palabra de Dios es eficaz. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿A partir de qué material creó Dios los mundos a través de su palabra? Y después de crear los mundos, ¿dejó Dios que la creación se valiera por sí misma? Esto es, alguna persona dice, voy a hacer esto, pero lo hace con ciertos materiales. ¿De qué material se hizo los mundos? Y una vez que fue creado, se dejó para que corra así indefinidamente y que se sustente por sí mismo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir allá al texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, y ahí vamos a leer el verso número 3. Y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la Biblia nos dice que el universo, todo lo creado, fue hecho apenas por la palabra de Dios. Muy bien. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada allí, pero la palabra de Dios hablada creó estas cosas. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice la Biblia en relación a la segunda pregunta. Es, una vez que se creó, se dejó para que girara y continuara un ciclo y otro ciclo interminablemente. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Allí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 3. Mira cómo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahora nota cómo dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia nos dice que no apenas Dios creó con su palabra, pero Dios también sustenta toda la creación. ¿Nos damos cuenta? Así que no apenas Él la creó, pero Él la sustenta, la mantiene, cuida de ella. ¿Te das cuenta? Así que una vez que Dios la creó, Dios la mantiene. Muy bien, pero vamos a entender un poco más
leyendo este siguiente párrafo de El Espíritu de Profecía. Leamos aquí. Consejos para los maestros en la página 177 nos dice así: la misma energía creadora que sacó al mundo a la existencia sigue manifestándose en el sostenimiento del universo y en la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía a los planetas en su marcha ordenada a través de los cielos. Entonces, Dios mismo, que había hecho el universo, sigue sosteniendo, sigue manteniendo el universo que Él mismo ha creado. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. No se debe a un poder inherente que la Tierra continúe su movimiento en derredor del Sol año tras año y produzca sus bendiciones. Esto es, no es porque empezó a girar y ahora sigue girando y continúa girando. No, es Dios sigue sustentando lo creado. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Consejos para los maestros, página 177, dice así: la palabra de Dios controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Hace fructíferos los valles y hace a los montes producir hierba. Por su poder florece la vegetación, aparecen las hojas y se abren las flores. En estos momentos, en algunas partes es un clima, en otras partes otro clima, pero Dios ordena las nubes que aparezcan y ordena al agua que descienda, riega los montes y hace florecer los valles, las flores, todo. Dios sustenta cada parte de su creación. Así de poderosa es la palabra. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Dios creó por su palabra y Dios también sustenta por su misma palabra. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entenderla, podamos practicarla también de tal manera que podamos ser cambiados a su misma imagen. Quede con nosotros, bendiga a los que nos ven y nos escuchan, ayúdenos en todo y permita que su buen espíritu pueda guiarnos durante el resto de este día. Son bendiciones que queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.